Hoy vamos a hablar de próstata. El primer concepto es, ¿dónde está la próstata? Está justo a la salida de la vejiga, de la uretra. Entonces tengan siempre en cuenta que cuando van a leer próstata, que que los signos y síntomas más importantes van a venir de la obstrucción de la uretra que está pasando por el medio de la próstata. La próstata, hay tres tipos de próstata, que anatómicos, histológicos, bioquímicos, que no me importan mucho que lo recuerden, pero hay una zona central, una zona transicional y una zona periférica. Lo que sí pretendo de ustedes es que de la zona central, se acuerden, eso es la hiperplasia. Y la zona periférica es el cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Entonces, la zona central, por donde transcurre, que rodea toda la uretra, hacen las hiperplasias de próstata. Y la parte periférica es la que va a ser el cáncer. Con estas dos estupideces, ustedes van a entender por qué van a venir a la consulta las hiperplasias de próstata y por qué los cánceres de próstata. Y ya antes de seguir, traten ustedes solos de reflexionar sobre por qué va a venir una hiperplasia de próstata, que es de la zona central, y por qué va a venir los cánceres de próstata de la zona periférica, ¿sí? Entonces, la próstata es bastante imbécil para hacer patologías, ¿sí? O sea, o la... el gran capítulo es el cáncer, que son, recuérdense que es una glándula, y si es una glándula, por lógica, va a ser un adenocarcinoma. La otra es, ¿recuerdan la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? Era el aumento del tamaño de un órgano a expensas de, si se podía entrar en G1, iba a ser hiperplasia. Si no podía estar ahí, como el caso del miocardiocito o las neuronas, habitualmente no entran en G1 y por lo tanto se van a hipertrofiar. En el caso de la próstata, lo que ustedes tienen es un aumento del tamaño de la próstata, aumento del número de expensas de las células que forman la próstata, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama hiperplasia. Y como forman nodulitos, se llama hiperplasia nodular de la próstata. Entonces, la próstata idiota tiene tres situaciones. Una es cáncer, adenocarcinoma, otra es hiperplasia nodular, y la otra son las infecciones, que son agudas, crónicas, abacterianas o granulomatosas. ¿Qué es la próstata normal? Es esto, una estructura glandular, dos capas de células, siempre dos capas de células, y el estroma, el sostén, el esqueleto. Y ahí tienen tejido muscular liso y conectivo. La otra cosa importante es que los núcleos no tienen nucleolos. La próstata normal no tiene nucleolo. Esto es el infiltrado inflamatorio de una prostatitis crónica. Si es aguda va a tener polimorfonucleares y si es granulomatosa van a haber células gigantes con macrófago, clásica lesión de tipo TH1 que vieron en micro. ¿Sí? En la prostatitis granulomatosa, ¿qué es esto? Células gigantes, mire, tipo Langhans, como la que vieron en tuberculosis. ¿Sí? Y en una zona más alejada van a ver los macrófagos y granulomas. Esto en general es más común secundaria. ¿Se acuerdan del cáncer de vejiga que tenían dos tipos, el superficial y los invasores? Los superficiales los tratamos instilando el bacilo de Calmette-Guerin, y eso generalmente se puede derramar dentro de los conductos de la próstata y puede hacer estas reacciones granulomatosas sin ser... Bueno, ¿qué es lo que maneja la hiperplasia de próstata? La testosterona. Pero en realidad, lo más importante de la testosterona es su metabolito, que se llama dehidrotestosterona, que siempre nos sorprendió, porque nosotros pensábamos que esto ocurría dentro de la célula epitelial, y sin embargo ocurre en la célula del estroma, no del epitelio. Pero concretamente, lo que pretendo que recuerden para fármaco es esto, la 5-alfa reductasa, la de tipo 2, ¿sí? Porque hoy la farmacología lo que hace es inhibir esto. Entonces, el primer abordaje que vamos a hacer a la hiperplasia nodular de la próstata, que se acuerdan que era la que crecía en la zona central de la próstata, y me ocurría que iba a hacer obstrucción a la salida de la orina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a decir?
pequeños volúmenes o levantarse muchas veces a la noche, y trastornos en la cantidad de orina. Esos son los síntomas y signos de trastornos de la micción, del pasaje, ¿no? Que va a producir la hiperplasia de próstata, que acuérdense que era central, ¿sí? Entonces, este es el metabolismo. Entonces, el primer esquema terapéutico es que yo la trato de inhibir farmacológicamente. ¿Con qué? Con el finasterida y relajantes musculares. ¿Viste la imagen clásica? Miren lo que queda como una hendidura la uretra y las imágenes de por qué se llamará nodular, ¿no? Porque hacen macroscópicamente estos nódulos. Siempre 2 capas de células, ¿sí? Y la otra, si fallan los bloqueantes del tipo finasteride, lo que hacemos es meterle una aguja y sacar choricitos. Y salen estos que están viendo acá, como si fueran lombrices californianas, ¿no? Y si eso falla, le sacamos la próstata, hacemos una adenomectomía. Bueno, esto es lo que... Y lo que van a ver histológicamente son estas estructuras, o más epitelio o más estroma, o una cosa compensada, y es totalmente indistinto. A veces pueden formar estructuras así tipo papilares, arborescentes, con cuerpos amiláceos. No tiene ninguna trascendencia e importancia, ¿sí? A veces se pueden infartar y morir un pedazo de próstata, se llama infarto. El problema, se le estoy contando esto de la prostatitis y del infarto porque me puede elevar el PSA, que después vamos a decir un segundo del PSA. Por supuesto que todas las hiperplasias de próstata van a obstruir la uretra, por lo tanto la vejiga, la pobre vejiga va a tener que hacer más fuerza, ¿sí? Y es lo que ustedes van a encontrar en el detrusor. Bueno, esto es un cálculo que no viene al caso, y estos son 2 lesiones que se llamarían pre-neoplásicas, o cáncer in situ, si ustedes quieren, que se llama neoplasia intraepitelial prostática. Hay de alto grado y de bajo grado, ¿sí? Que por supuesto esto tiene que ver con la atipía de los núcleos, ¿sí? La de bajo grado, como en cualquier otra lesión glandular de bajo grado, ¿sí? No tiene nada de diferente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que manejar acá? Resumiendo, la hiperplasia era central. Los cánceres son de la parte periférica, los que están en contacto con el recto, ¿sí? Entonces, las palabras clave son periférico, es un cáncer de tipo epitelial, es una glándula, por lo tanto va a ser adenocarcinoma. Como todos los carcinomas se diseminan vía linfática, ¿sí? Y lo curioso es que toma un sistema a las venas y en vez de seguir la gran vena linfática o el conducto torácico, estos se van por unas venas atrás y dan metástasis a nivel de cadero lumbar y forman hueso nuevo y llaman osteoblástico. Y la otra característica que tiene raro el adenocarcinoma es que llevamos un esquema que se llama Gleason o Gleason, ¿sí? Y tienen que acordarse, Gleason, 3, 4 y 5, ¿sí? Con 2 patrones que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, acá tienen un corte de una prostatectomía y ahí tienen los nódulos del cáncer de próstata, ¿sí? ¿Cómo los estudiamos esto hoy? Ahí tienen, esto es de hiperplasia, lo quístico, y el cáncer bien periférico. Esta es tinta china que lo está teniendo, ¿sí? Bueno, estas son zonas de prostatectomía, no me acuerdo. Este es el Gleason, los dibujos originales, la viñeta original de Gleason. Fíjense que lo había 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros sabemos ahora que 1 y 2 no son neoplásicos y empezamos a contar de 3, 4 y 5. Y hoy, tanto la Organización Internacional como la OMS nos exige 2 patrones. Esto significa que antes informábamos 3, 4 o 5. Entonces, ahora yo tengo el deber de informar 2 patrones. Entonces, si es todo 3, va a ser 3 más 3. ¿Sí? Si es 3 con un poquito de 4, va a ser 3 más 4. Si es 4 con un poquito de 3, va a ser 4 más 3, y así sucesivamente hasta llegar a 10. ¿Sí? Entonces, el de mejor pronóstico es 6, porque es 3 más 3. Y el de peor pronóstico es 9 o 10. Que esos, yo se los podría resumir groseramente así. Los 3 más 3 no se nos muere ninguno. Y los 9 o 10 se nos mueren todos. Esto es una fusión TMR, ahora voy a decir unas cosas más, ¿por qué se lo estoy diciendo? Que se llama así, TMPRSS2,
que es el factor de crecimiento, el gen que maneja la testosterona, y el ERK es un factor de transcripción. Hay una fusión en el 50% de los tumores de próstata. Este es un esquemita que a mí me gusta mucho, de la Facultad de Indiana, de cómo eran los Gleason, y el Gleason que es una relación entre las glándulas, la forma de las glándulas y el estroma. Eso se llama el score del grado esquemático de Gleason. Recuerden, hoy, 2020, lo único que nos importa es el 3, el 4 y el 5, y tenemos que informar 2 patrones diferentes. ¿Sí? Entonces, hay un patrón predominante y un patrón remanente o secundario. Entonces, va a ser 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan que el 3 no es más? Hoy hay hasta gente que es una minoría que dice que ni siquiera hay que tratarlos, a los que son 3, o sea, los que son 3 más 3, o sea, 6. ¿Sí? Y recuerden que estos, los 9 o 10, que serían 5 más 4 o 5, 5, se nos muere todo, y eso es clásico de los afroamericanos. ¿No? Entonces, hoy la OMS nos dice que tenemos 5 grupos. El 1 es el 3 más 3 y el 5 son el 9 y el 10. El 2 es el 3 más 4, el 3 es el 4 más 3 y el 4 es el 8, todo lo que da suma de 8, o sea, 4 más 4, 5 más 3 o 3 más 5. ¿Sí? ¿Esto qué significa dividirlo en los 5 grupos? Que tienen un pronóstico y un tratamiento diferente. ¿Sí? Bueno, acá tienen los grupos, después lo miran tranquilo, pero recuerden, el grupo 1 es el que nos va muy, muy bien, que es 3 más 3, y este grupo 5 es el que nos va malo, 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 se nos mueren todos. ¿Sí? Que obviamente es 9 o 10. ¿Qué es lo que aprendimos acá de este es la forma que tiene que ver con los andrógenos, porque esto, cuando descubrimos esto, históricamente, ustedes van a ver que lo primero que hicimos fue sacarle los andrógenos. Y la forma era muy espectacular porque era orquiectomía para los primeros tratamientos de cáncer. ¿Sí? Después vimos una cosa que tenía que ver con el ambiente. Y esto fue muy interesante porque fue muy parecido al cáncer de gástrico en Japón. O, por ejemplo, los japoneses que se iban a Hawái, que estaban viviendo en Hawái o en la costa oeste, empezaban a tener cáncer de próstata cuando en Japón es muy raro. ¿Sí? Entonces, ahí hay una sospecha epidemiológica que no está probado, que tiene que ver la dieta. Y la otra cosa de impacto epidemiológico es, en la medida en que hay McDonald's y todos estos muchachos en Taiwán, en Corea del Sur, ustedes van a ver que como tanto Singapur como Corea, como Taiwán, cómo aumentaron las cánceres de próstata, y la sospecha está acá, de que se han occidentalizado en la dieta. ¿Sí? La otra es la herencia. Esto es claro, los asiáticos casi no tienen cáncer de próstata, sin embargo, los afroamericanos sí es frecuente y sí son de grado 4 y grado 5, de los que se nos mueren por cáncer de próstata. ¿Sí? Y la otra es el relevamiento genético, que reprenden esto, ¿no? El gen que maneja la testosterona, que es el TMR-PRSS2, y el ETR. Y la otra es el pase entre el PIK3K y el AKT, que es el gen supresor del PTEN. Bueno, y acá tienen todas fotos de cómo serían, y fíjense que lo curioso del cáncer de próstata es que es una sola capa de células y tiene nucleolos. Una sola capa y tiene nucleolos, ¿sí? Fíjense. Unas células, todos tienen el bendito y prostituto nucleolo, que es lo que caracteriza al cáncer de próstata, ¿sí? 3, 4 y 5, Gleason. Todos los laboratorios de uropatología del mundo informan Gleason, ¿sí? Y acá tienen la tinción del PSA, que después vamos a decir dos cosas. Del PSA significa antígeno prostático específico, y lo medimos en suero, y también lo podemos medir en el citoplasma de las células, ¿sí? Esto es, tienen imágenes, después miren más tranquilos, de lo que sería 3 más 3 o Gleason 5, ¿sí? Clásico 3 más 3, ¿sí?
una sola capa, fíjense que no tienen dos capas de células, y si la miramos a mayor aumento, todas tienen su nucleolo, que nos dice cáncer, cáncer, ¿sí? Bueno, esto es 3 más 4, que se acuerdan, era el grupo, el grado 2, y esto es el 4 más 4, ¿sí? Y ahí tienen. La otra cosa curiosa que tiene el cáncer de próstata es que tiene dos cosas curiosas. Una es que se va por las venas de atrás y va al lumbar y a la cadera, y la otra es que invade los nervios, que no era una cosa común en los carcinomas, ¿no? Lo que se llama la invasión perineural, o sea, viaja por la autopista de los nervios. Estos se los nombro nada más para que a veces tenemos problemas cuando son biopsias muy chiquititas con la aguja. Vamos a decir cómo empieza el algoritmo de esto. Yo tengo la edad, saben ya que son mayores, todos de 50. Tengo una herramienta de oro que se llama PCA. Entonces, si el PCA me da arriba de 4 nanómetros, yo le hago biopsia. Y antes era un dedo y una aguja. Ahora, si alguien está impresionado con el dedo para hacer tacto rectal, ahora, hijos míos, le metemos un transductor ecográfico adentro del recto. ¿Sí? Y con eso lo que buscamos son nódulos en la próstata. Y donde está el nódulo, si alguno es muy impresionable, adentro del transductor le meto una aguja. Y con eso hago la punción. Si no tengo nódulo, o sea, no hay nada ecogénico dentro de la próstata, lo que hago es mapearlo, y eso significa 7 disparos del lado izquierdo y 7 disparos del lado derecho. Por lo tanto, tengo 14 biopsias. Entonces, ¿entendieron la secuencia? Es todo paciente mayor de 50 años, en el clínico le va a pedir el PCA. Si el PCA es arriba de 4, o lo que diga el estándar de ese lugar o de ese país, va a biopsia. La biopsia es con transductor rectal, ¿sí? Buscando con control ecográfico, nódulo, y si no hay nada, le vuelvo a insistir, se hace mapeo prostático. Entonces, lo que me puede pasar acá, y esto se lo nombro, para cuando tengo muy poquito material y tengo dudas si es hiperplasia, si es prostatitis, si es granuloma, o si es un PIN, una neoplasia intraepitelial prostática, o si es un 3, un Gleason 3. Entonces, tengo una herramienta que apareció, que es esta alfa-metil-acilcoenzima A, que es una enzima de lípidos que se descubrió que esta se da nada más que en el cáncer y no en las hiperplasias, ¿sí? Por lo tanto, esto es muy útil y muy noble cuando yo tengo muy poquitas glandulitas problemáticas y tengo dudas. Esto va a ser positivo en cáncer. Por último, decirle 2 palabras del señor Baxon, que esto también es muy raro y es muy característico de la próstata, del cáncer de próstata. ¿Por qué se me va a los lumbares y por qué se me va a la cadera? La otra cosa que usted tiene que entender es que la metástasis en los huesos, ¿sí? Pueden ser destruyen hueso, que es la gran mayoría, se llaman osteolítica, o hay algún grupo muy chiquitito, muy minoritario, que forma hueso nuevo, y a eso se llama osteoblástica. ¿Sí? Hay gente que es trans y hace las dos cosas, metástasis osteolítica y osteoblásticas en el mismo hueso, ¿sí? Pero lo característico de la próstata es neohueso, o sea, inhibe el osteoclasto y excita al osteocito y me forma hueso nuevo, ¿no? Esto fue descrito en el 40 por el señor Baxon, se llama Vivian, ¿no? Yo no sé, me parece metrosexual, ¿no? Este Baxon era como mi amigo Tegui, ¿no? Un señor que hacía anatomía todo el día, ¿sí? Entonces, acá tienen la clásica, esto es un corte como si fuera el asado Mar de Plata, ¿sí? Que lo corten al revés, y miren, todos estos nódulos son la metástasis osteoblástica de los cuerpos vertebrales, clásica, ¿sí? Entonces, adenocarcinoma, Gleason, ganglio, Baxon, metástasis en columna. ¿Sí? Bueno, acá tienen el TNM, que está en todos lados, pero recuerden siempre que lo más importante de cáncer es las 3 letras, T, N y M. Si no estadifican, es cualquier cosa. Otra vez, para terminar, ¿qué es la próstata? Cáncer periférico. ¿Sí? PCA. PCA, alto sospechoso, biopsia. Cáncer, lo que me tienen que informar el idiota del patólogo es qué tipo de Gleason tienen. ¿Sí? Y ahí recuerden, ¿sí? 3 más 3, mejor pronóstico. 9 o 10, malo, malo, malo. Son todos adenocarcinomas, si se acuerdan que es una glándula, es más o menos fácil.
primera estación, esto no es un sarcoma, no va a la vena, es ganglio, pero de ahí toma la carretera del señor Baxon, ¿sí? Y se me va a la columna o a la cadera, ¿sí? Eh, bueno, listo, terminamos con próstata.